Bem-vindos, amigos e amigas, a nossa comunidade espiritual aqui no YouTube. É uma alegria estar com vocês mais uma vez, compartilhando inspiração e sabedoria para fortalecer nossa jornada espiritual. Se você ainda não faz parte da nossa família, convido-o a se inscrever agora mesmo. Aqui, oferecemos conteúdo que nutre a alma e ilumina o coração, ajudando-nos a crescer juntos em fé e compreensão. Ao se inscrever, você não apenas se conecta conosco, mas também fortalece esta comunidade, permitindo-nos alcançar mais pessoas com mensagens de esperança e amor. E não se esqueça de deixar o seu like. Cada curtida é como um sorriso que recebemos, um gesto de apoio que nos impulsiona a continuar. Então, se este conteúdo tocou o seu coração, deixe o seu like e nos ajude a espalhar essa luz pelo mundo. Compartilhar e cuidar. Se você encontrou inspiração aqui, compartilhe com seus amigos, familiares e colegas. Juntos, podemos criar uma corrente de positividade e transformação. E, por fim, queremos ouvir a sua voz. Deixe o seu comentário abaixo. Compartilhe suas reflexões, perguntas e testemunhos. Cada palavra sua é valiosa para nos e enriquece ainda mais nossa comunidade. Então, queridos amigos, obrigado por fazerem parte desta jornada espiritual conosco. Se ainda não o fez, inscreva-se agora, deixe o seu like, compartilhe com quem você ama e comente abaixo. Juntos, vamos continuar a iluminar o mundo com amor, esperança e fé. Até o próximo encontro, que a paz esteja sempre convosco. La vida del San Policarpo. San Policarpo de Esmirna, también conocido como Policarpo I de Esmirna, fue uno de los primeros padres apostólicos de la Iglesia cristiana. Nació aproximadamente en el año 69 después de Cristo y murió mártir alrededor del año 155 después de Cristo. Su vida está envuelta en la bruma de la historia, pero su legado perdura como uno de los más influyentes en los primeros siglos del cristianismo. Policarpo nació en la ciudad de Esmirna, en lo que hoy es Turquía. Fue discípulo directo del apóstol Juan, lo que le otorga un lugar privilegiado en la línea de sucesión apostólica. Se cree que fue convertido al cristianismo por el mismo Juan, y su vida posterior estuvo marcada por un ferviente servicio a la fe que había abrazado. Policarpo emergió como una figura destacada en la Iglesia primitiva. Después de la muerte de los apóstoles, se convirtió en el obispo de Esmirna, una de las 7 iglesias mencionadas en el libro del Apocalipsis. A lo largo de su episcopado, desempeñó un papel fundamental en la expansión y consolidación del cristianismo en Asia Menor. La vida de Policarpo estuvo llena de desafíos y persecuciones, en un periodo marcado por la hostilidad hacia los cristianos por parte del Imperio Romano. Policarpo se mantuvo firme en su fe, desafiando las presiones para renunciar a ella. Se dice que en una ocasión, cuando el emperador romano Marco Aurelio lo instó a negar a Cristo, Policarpo respondió: 86 años he servido a Cristo, y él nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo podría blasfemar contra mi rey que me salvó? El martirio de Policarpo es uno de los relatos más conmovedores de la antigüedad cristiana. A la avanzada edad de 86 años, fue arrestado y llevado ante las autoridades romanas. A pesar de las súplicas y las amenazas de tortura, se negó a renunciar a su fe. Finalmente, fue condenado a morir en la hoguera. La tradición cuenta que, mientras Policarpo estaba atado en la pira, rezó fervientemente, dando gracias a Dios por ser contado entre los mártires y por permitirle compartir el destino de su Hijo Jesucristo. Según se dice, el fuego no lo consumió, lo que llevó a los verdugos a acabar con su vida a través de una espada. Su cuerpo fue quemado y las cenizas dispersadas, para evitar que sus seguidores veneraran sus restos. A pesar de su muerte, el legado de Policarpo continuó inspirando a generaciones posteriores de cristianos. Sus escritos, especialmente su epístola a los filipenses y varias cartas cortas, han sido preservados y son considerados valiosos testimonios de la fe y la vida cristiana en los primeros tiempos de la Iglesia. Su valentía y fidelidad han servido como ejemplo para innumerables personas a lo largo de la historia, recordándonos el sacrificio supremo que algunos están dispuestos a hacer por sus convicciones religiosas. San Policarpo es venerado como santo tanto en la Iglesia católica como en la ortodoxa, y su fiesta se celebra el 23 de febrero, fecha en la que se cree que fue martirizado. La vida de San Policarpo de Esmirna es un testimonio perdurable de valentía, fe inquebrantable y devoción a Cristo en los primeros días del cristianismo.
Como discípulo directo del apóstol Juan y obispo de la primitiva iglesia en Esmirna, su legado ha trascendido los siglos, inspirando a creyentes de todas las épocas. Desde su nacimiento en el siglo I hasta su martirio en el siglo II, Policarpo fue testigo y protagonista de la expansión del cristianismo en medio de la persecución romana. Su vida y enseñanzas continúan desafiando y edificando a aquellos que buscan una fe arraigada en la verdad y el sacrificio. En esta introducción, exploraremos los eventos clave y las enseñanzas que definieron la vida de este venerado santo, cuyo ejemplo sigue iluminando el camino de los cristianos hasta el día de hoy. Infancia y juventud. La infancia y juventud de San Policarpo de Esmirna están envueltas en la bruma de la historia, pero las fuentes sugieren que nació alrededor del año 69 después de Cristo en la ciudad de Esmirna, en la provincia romana de Asia Menor, lo que hoy es parte de Turquía. Aunque los detalles específicos de su crianza y familia son escasos, se cree que Policarpo creció en un entorno culturalmente diverso, influenciado por la rica tradición griega y romana de la región, así como por las creencias religiosas predominantes de la época. Es durante su juventud que se encuentran los primeros indicios de su encuentro con el cristianismo. Se dice que Policarpo fue convertido al cristianismo por el mismo apóstol Juan, quien, según la tradición, fue uno de los discípulos más cercanos de Jesucristo. Este encuentro transformador con el mensaje de Cristo marcó el comienzo de una vida dedicada al servicio de Dios y de su comunidad. Policarpo probablemente recibió una educación básica que era común para los jóvenes de su época, pero su formación espiritual y su compromiso con la fe cristiana se convirtieron en el centro de su vida. A medida que crecía en su fe, Policarpo se destacaba por su devoción, su profundo conocimiento de las Escrituras y su compromiso con los principios enseñados por Jesucristo y sus discípulos. Durante su juventud, la Iglesia cristiana primitiva enfrentaba desafíos significativos, incluida la persecución por parte del Imperio Romano y las tensiones internas sobre cuestiones doctrinales y prácticas. A pesar de estos desafíos, Policarpo permaneció firme en su compromiso con Cristo y emergió como una figura líder en la comunidad cristiana de Esmirna. La infancia y juventud de San Policarpo, aunque menos documentadas en comparación con su vida posterior, sentaron las bases para su futuro ministerio y martirio. Su encuentro temprano con el cristianismo y su dedicación a la fe sirvieron como cimiento para una vida marcada por el coraje, la sabiduría y el amor por Dios y su prójimo. Llamado a la vida religiosa. El llamado a la vida religiosa de San Policarpo de Esmirna fue un proceso gradual y profundamente arraigado en su crecimiento espiritual y su relación con Cristo. Aunque no se cuenta con detalles específicos sobre un momento definido en el que Policarpo recibió un llamado formal, su compromiso con la fe cristiana desde una edad temprana lo llevó naturalmente a dedicar su vida al servicio de Dios y su comunidad. Desde su conversión al cristianismo, Policarpo mostró una devoción inquebrantable y un profundo amor por Cristo y su Iglesia. Su relación cercana con el apóstol Juan, uno de los discípulos más cercanos de Jesucristo, probablemente jugó un papel crucial en su crecimiento espiritual y en la confirmación de su vocación religiosa. Como discípulo directo de Juan, Policarpo recibió una formación íntima en los principios y enseñanzas de Jesucristo, lo que lo equipó para asumir un papel de liderazgo en la Iglesia primitiva. El llamado de Policarpo a la vida religiosa se manifestó a través de su servicio activo en la comunidad cristiana de Esmirna. Se comprometió en la enseñanza de las Escrituras, el cuidado de los necesitados y la promoción de la unidad y la fraternidad entre los creyentes. Su liderazgo moral y espiritual pronto lo llevaron a ser reconocido como una figura destacada en la Iglesia primitiva. A medida que la Iglesia cristiana enfrentaba persecución y desafíos internos, Policarpo se mantuvo firme en su llamado, dedicando su vida a defender la fe y a fortalecer la comunidad de creyentes. Su ejemplo inspiró a otros a seguir su liderazgo y a comprometerse con una vida de servicio y sacrificio por el Evangelio de Cristo. El llamado a la vida religiosa de San Policarpo se reflejó en su valiente testimonio de fe hasta el final de sus días. Su martirio por negarse a renunciar a Cristo es el testimonio más poderoso de su compromiso con su vocación religiosa y su lealtad a su Señor. A través de su vida y ministerio, Policarpo sigue siendo un modelo de fidelidad, valentía y devoción para todos los que buscan seguir a Cristo en la vida religiosa. Contribuciones y actividades. San Policarpo de Esmirna dejó un legado duradero a través de sus numerosas contribuciones y actividades en la Iglesia primitiva. Sus acciones abarcaron una variedad de áreas, desde la enseñanza y el liderazgo pastoral hasta la defensa de la fe y la promoción de la unidad entre los creyentes. Algunas de sus principales contribuciones y actividades incluyen enseñanza y predicación,
Policarpo fue un maestro diligente de las Escrituras y un predicador comprometido del Evangelio de Cristo. A través de sus enseñanzas, tanto públicas como privadas, transmitió las verdades fundamentales de la fe cristiana y exhortó a los creyentes a vivir vidas piadosas y santas. Liderazgo pastoral. Como obispo de Esmirna, Policarpo desempeñó un papel crucial en el liderazgo y la administración de la iglesia local. Guió a la comunidad de creyentes con sabiduría y compasión, ofreciendo orientación espiritual y cuidado pastoral a aquellos bajo su autoridad. Escritos y epístolas. Policarpo dejó un legado literario significativo a través de sus escritos y epístolas. Su carta a los filipenses, así como varias cartas cortas y fragmentos de sus escritos, ofrecen valiosos insights sobre su teología, su visión eclesiástica y su enfoque pastoral. Apoyo a la unidad de la Iglesia. Policarpo trabajó incansablemente para promover la unidad y la comunión entre las diversas comunidades cristianas. Mantuvo estrechos vínculos con otras iglesias y líderes cristianos, colaborando en la resolución de conflictos y en la preservación de la unidad en el cuerpo de Cristo. Defensa de la fe. En un periodo de persecución y adversidad para los cristianos, Policarpo defendió valientemente la fe contra la oposición externa e interna. Se negó a comprometer sus convicciones cristianas, incluso a riesgo de su propia vida, y animó a otros a permanecer firmes en la fe en medio de la tribulación. Martirio y testimonio. El martirio de Policarpo es una de sus contribuciones más destacadas a la historia cristiana. Su disposición a enfrentar la muerte antes que negar a Cristo sirvió como un poderoso testimonio de su fe inquebrantable y su devoción a su Señor. En resumen, las contribuciones y actividades de San Policarpo de Esmirna fueron fundamentales para el desarrollo y la fortaleza de la iglesia primitiva. Su vida ejemplar y su firme testimonio continúan inspirando a los creyentes en la actualidad, recordándoles la importancia de una fe viva y comprometida con los principios del Evangelio. Milagros y experiencias místicas. La vida de San Policarpo de Esmirna está envuelta en un aura de santidad y divinidad, y se le atribuyen varios milagros y experiencias místicas que resaltan su conexión especial con lo divino. Aunque algunos de estos relatos pueden haber sido amplificados o embellecidos con el tiempo, siguen siendo parte integral de su legado y de la tradición cristiana. Algunos de los milagros y experiencias místicas asociadas con San Policarpo incluyen: curación de enfermos. Se dice que Policarpo realizó numerosas curaciones milagrosas durante su vida. Según la tradición, sanó a enfermos y afligidos mediante la imposición de manos y la oración, manifestando así el poder divino de la gracia sanadora de Dios. Liberación de prisioneros. En una ocasión, Policarpo intercedió ante las autoridades para liberar a un cristiano que había sido encarcelado injustamente. Se dice que sus oraciones llevaron a la liberación milagrosa del prisionero, lo que demostró el favor divino y la intercesión de Policarpo en nombre de los oprimidos. Manifestaciones de luz y gloria. Durante sus momentos de oración y comunión con Dios, se relatan experiencias místicas en las que Policarpo fue rodeado por una luz celestial y una presencia gloriosa. Estas manifestaciones sobrenaturales fueron interpretadas como señales de la gracia divina que lo acompañaba en su vida y ministerio. Intervenciones divinas en tiempos de peligro. En varias ocasiones, Policarpo estuvo expuesto a peligros inminentes, como la persecución romana y los intentos de arresto. Se dice que en estas situaciones críticas, Dios intervino de manera sobrenatural para protegerlo y preservarlo de daño, confirmando así su papel como siervo fiel de Dios. Profecías y revelaciones. Policarpo recibió visiones y revelaciones divinas que le brindaron discernimiento espiritual y guía en su ministerio. Estas experiencias le permitieron tener una comprensión más profunda de la voluntad de Dios y del destino de la Iglesia, y le proporcionaron una visión de futuro que lo inspiró en su labor pastoral. Estos milagros y experiencias místicas no solo agregan profundidad a la figura de San Policarpo, sino que también refuerzan su estatus como santo y mártir venerado en la tradición cristiana. Más allá de su vida terrenal, estas narrativas continúan inspirando fe y devoción entre los creyentes, recordándoles la omnipotencia y la presencia constante de Dios en la vida de sus siervos fieles. Desafíos y persecuciones. San Policarpo de Esmirna enfrentó numerosos desafíos y persecuciones durante su vida, ya que vivió en un periodo de intensa hostilidad hacia los cristianos por parte del Imperio Romano. Estos desafíos y persecuciones moldearon su carácter y fortalecieron su fe, convirtiéndolo en un ejemplo perdurable de resistencia y fidelidad. Algunos de los principales desafíos y persecuciones que enfrentó San Policarpo incluyen: hostilidad romana. Durante el siglo I y principios del siglo II,
Los cristianos eran considerados una amenaza para la estabilidad del Imperio Romano debido a su negativa a rendir culto al emperador y a participar en prácticas religiosas paganas. Como resultado, enfrentaron persecución y hostilidad por parte de las autoridades romanas, lo que puso en peligro su seguridad y libertad. Prohibición de prácticas cristianas. Bajo el gobierno romano, se promulgaron leyes que prohibían las prácticas cristianas y exigían lealtad absoluta al emperador como un acto de lealtad al Estado. Los cristianos, incluido Policarpo, se vieron obligados a decidir entre obedecer estas leyes injustas o enfrentar las consecuencias por mantener su fe en Cristo. Negación de la fe. Policarpo enfrentó presiones constantes para negar su fe cristiana y adorar a los dioses romanos y al emperador. Sin embargo, se mantuvo firme en su compromiso con Cristo y se negó a comprometer sus convicciones religiosas, incluso cuando enfrentaba la amenaza de tortura y muerte. Martirio y muerte. A pesar de las amenazas y la persecución, Policarpo se mantuvo fiel a su fe hasta el final. Fue arrestado y llevado ante las autoridades romanas, donde se le exigió que renunciara a Cristo. Al negarse, fue condenado a morir en la hoguera. Su valiente testimonio de fe y su disposición a sufrir el martirio en lugar de negar a Cristo dejaron una impresión indeleble en la historia cristiana. A través de estos desafíos y persecuciones, San Policarpo demostró una resistencia y una fidelidad inquebrantables a su fe en Cristo. Su ejemplo continúa inspirando a los cristianos de hoy a mantenerse firmes en sus convicciones y a enfrentar valientemente las dificultades que puedan surgir en su camino de seguir a Jesús. Beatificación. La beatificación es un proceso dentro de la Iglesia Católica en el que una persona fallecida es reconocida oficialmente como bienaventurada y se le otorga el título de beato, como un paso hacia la posible canonización y reconocimiento como santo. Sin embargo, es importante destacar que San Policarpo de Esmirna, al ser un santo del cristianismo primitivo, no pasó por el proceso formal de beatificación como se entiende en la Iglesia Católica después del establecimiento de los procedimientos canónicos. La beatificación en la Iglesia Católica se estableció formalmente en el siglo XI, mucho después de la época en la que vivió San Policarpo. En los primeros siglos del cristianismo, el proceso de reconocimiento de la santidad y el martirio era menos formalizado y se basaba más en la veneración popular y la tradición oral. San Policarpo es venerado como santo tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia Ortodoxa, y su fiesta se celebra el 23 de febrero. Su estatus como santo se basa en su vida ejemplar, su martirio por la fe y la veneración continua de los fieles a lo largo de los siglos. Aunque no haya pasado por el proceso formal de beatificación, su santidad y su contribución a la fe cristiana son ampliamente reconocidas y celebradas en toda la cristiandad. Canonización. La canonización es el proceso mediante el cual la Iglesia Católica reconoce oficialmente a una persona fallecida como santa y la incluye en el catálogo de santos venerados por la Iglesia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que San Policarpo de Esmirna, como figura del cristianismo primitivo, no pasó por el proceso formal de canonización tal como se entiende en la Iglesia Católica posterior a la Edad Media. La canonización en la Iglesia Católica se estableció de manera más formal en el segundo milenio, particularmente durante la Alta Edad Media, con la creación de procedimientos y requisitos canónicos específicos para el proceso de canonización. Estos incluyen investigaciones exhaustivas sobre la vida y las virtudes del candidato a santo, la verificación de milagros atribuidos a su intercesión y la aprobación por parte de las autoridades eclesiásticas competentes. En el caso de San Policarpo, su reconocimiento como santo se basa en la veneración y la tradición de la Iglesia primitiva, así como en su testimonio de fe y martirio. Aunque no pasó por el proceso formal de canonización, es ampliamente reconocido y venerado como santo tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia Ortodoxa. Su fiesta se celebra el 23 de febrero, conmemorando su martirio, y su vida sigue siendo una inspiración para los cristianos de todas las épocas. Legado. El legado de San Policarpo de Esmirna perdura a través de los siglos como un testimonio de valentía, fidelidad y devoción a Cristo en los primeros días del cristianismo. Su vida y sus enseñanzas han dejado una marca indeleble en la historia de la Iglesia y continúan inspirando a creyentes de todas las épocas. Algunos aspectos destacados de su legado incluyen: ejemplo de fidelidad. Policarpo es recordado por su fidelidad inquebrantable a Cristo, incluso en medio de la persecución y el martirio. Su negativa a renunciar a su fe, a pesar de las amenazas de tortura y muerte, es un poderoso ejemplo de lealtad y devoción a los principios del Evangelio. Testimonio de martirio.
El martirio de Policarpo es una manifestación conmovedora de su compromiso con Cristo hasta la muerte. Su disposición a sufrir por su fe en lugar de renunciar a ella lo convierte en un modelo de sacrificio y valentía para los creyentes de todas las generaciones. Contribuciones teológicas. A través de sus escritos y enseñanzas, Policarpo dejó un legado teológico significativo que sigue siendo relevante hoy en día. Su énfasis en la importancia de la ortodoxia, la unidad de la Iglesia y la veneración de los mártires influyó en el desarrollo del pensamiento cristiano en los primeros siglos. Veneración y culto. San Policarpo es venerado como santo tanto en la Iglesia católica como en la Iglesia ortodoxa, y su fiesta se celebra el 23 de febrero. Su vida y su martirio son conmemorados y honrados por los fieles en todo el mundo como un ejemplo de santidad y coraje. Inspiración continua. A pesar de vivir hace más de 1000 años, el ejemplo de Policarpo sigue siendo una fuente de inspiración para los cristianos en la actualidad. Su testimonio de fe, su amor por Cristo y su disposición a seguirlo hasta el final continúan desafiando y edificando a aquellos que buscan una vida arraigada en la verdad del Evangelio. En resumen, el legado de San Policarpo de Esmirna perdura como un faro de luz en la historia de la Iglesia, recordándonos la importancia de la fidelidad, el sacrificio y la devoción a Cristo en todas las circunstancias. Su vida sigue siendo una fuente de inspiración y fortaleza para los creyentes en su peregrinaje de fe. Devoción popular. La devoción popular hacia San Policarpo de Esmirna ha perdurado a lo largo de los siglos, extendiéndose por diversas regiones del mundo cristiano y manifestándose a través de una variedad de prácticas religiosas y expresiones de fe. La devoción popular hacia este santo se ha arraigado en la veneración de su vida ejemplar, su martirio valiente y su legado de fidelidad a Cristo. Algunas formas en las que la devoción popular se manifiesta incluyen: celebración de la fiesta. El 23 de febrero se celebra la fiesta litúrgica de San Policarpo, conmemorando su martirio. En esta fecha, los fieles se reúnen en las iglesias para participar en servicios religiosos especiales, como misas y liturgias, en honor al santo. Oraciones y novenas. Los devotos de San Policarpo suelen recurrir a la oración como una forma de buscar su intercesión y protección. Se rezan oraciones específicas dedicadas al santo, y algunas personas también realizan novenas en preparación para su fiesta. Visitas a lugares de culto. Muchas personas visitan lugares de culto dedicados a San Policarpo, como iglesias, capillas o santuarios, para honrar su memoria y pedir su intercesión en sus necesidades espirituales y materiales. Iconografía y representaciones artísticas. San Policarpo es representado en obras de arte religioso, como pinturas, iconos y estatuas, que capturan su imagen y su papel como testigo de la fe cristiana. Estas representaciones son veneradas por los fieles y sirven como recordatorio de su ejemplo de santidad. Reliquias y peregrinaciones. Las reliquias de San Policarpo, como fragmentos de sus restos mortales o prendas personales, son objeto de veneración y pueden ser veneradas en iglesias o lugares de peregrinación dedicados al santo. Algunos fieles realizan peregrinaciones a estos lugares en busca de bendiciones y gracias especiales. En resumen, la devoción popular hacia San Policarpo de Esmirna refleja el profundo impacto que su vida y su martirio han tenido en la fe cristiana a lo largo de los siglos. Su ejemplo de fidelidad y coraje continúa inspirando a los creyentes en su búsqueda de una vida de santidad y servicio a Dios. En conclusión, la vida de San Policarpo de Esmirna representa un testimonio perdurable de valentía, fidelidad y devoción a Cristo en los primeros días del cristianismo. Desde su conversión al cristianismo hasta su martirio por la fe, Policarpo fue un ejemplo viviente de los valores fundamentales del Evangelio y un líder espiritual para la Iglesia primitiva. A través de sus enseñanzas, escritos y acciones, San Policarpo dejó un legado que continúa inspirando a los creyentes de todas las épocas. Su ejemplo de fidelidad inquebrantable, su disposición a sufrir por Cristo y su amor por la verdad y la justicia son una fuente de fortaleza y aliento para aquellos que buscan seguir los pasos de Jesús. La devoción popular hacia San Policarpo ha perdurado a lo largo de los siglos, manifestándose a través de diversas prácticas religiosas y expresiones de fe. Su fiesta se celebra con reverencia y gratitud en la Iglesia, recordando su valiente testimonio de martirio y su papel como testigo de la fe cristiana. En resumen, San Policarpo de Esmirna sigue siendo un faro de luz en la historia de la Iglesia, recordándonos la importancia de la fidelidad, el sacrificio y la devoción a Cristo en todas las circunstancias. Su vida y su legado continúan siendo una inspiración y un ejemplo para los creyentes en su peregrinaje de fe. Que su ejemplo nos anime a seguir firmes en nuestra fe y a comprometernos con los valores del Evangelio en nuestro tiempo. Oración San Policarpo de Esmirna.
Oh Dios, Padre de misericordia y fuente de toda santidad, te damos gracias por el ejemplo y el testimonio valiente de tu siervo, San Policarpo de Esmirna. Concédenos, te rogamos, la gracia de imitar su fe inquebrantable, su amor por Cristo y su disposición para seguirlo hasta el final. San Policarpo, fiel discípulo de Jesús y testigo del Evangelio, ruega por nosotros ante el trono de la gracia. Intercede por nosotros en nuestras pruebas y tribulaciones, y ayúdanos a permanecer firmes en nuestra fe, incluso en medio de la adversidad. Que tu valiente martirio nos inspire a seguir el ejemplo de amor y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos vivir nuestras vidas con la misma entrega y devoción que mostraste tú, confiando en la providencia divina y en el poder transformador del Evangelio. San Policarpo, ruega por nosotros y por toda la Iglesia, para que podamos ser testigos fieles del amor de Dios en el mundo. Amén.